Buenas noches compañeros, pues vamos entonces a realizar hoy para el paso 4 que es parámetros, métodos y parámetros. Vamos a hacer el paso 4, solo vamos a hacer los ejercicios 4 y 7 como tal, o sea, como vienen porque esos son ejercicios ya un poquito como específicos. Y voy a mostrarles ejemplos de cómo se desarrollaría el ejercicio 11, 12 y el 15, que a mi parecer son como los más complejos. ¿Listo? Entonces ahí pueden ir compartiendo qué dudas tengan o algo. Ahí entonces ahí Freddy me colaborará con eso, ¿vale? Por favor. A ver, Listo, pues entonces vamos a empezar con el 4 y ya les comparto pantalla. Voy a dejarlo abriendo. Mm, Espérenme. ¿Qué? Listo, me avisan por favor. Me dicen cuando se esté viendo, por favor. Bueno, ¿ya está viendo mi pantalla o no? Sí, Gracias. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, vamos a ver, se está cargando. Mientras eso carga, vamos a ver qué nos dice el 4. Hoy dice que calcular la edad de una persona teniendo en cuenta su fecha de nacimiento y retorne un mensaje si es o no mayor de edad. También se debe verificar si ese año fue bisiesto. Recordemos que el año bisiesto es cuando, si no estoy mal, febrero tiene 29 días, ¿no? Entonces, para eso, vamos, necesitamos lo siguiente. Y si es que esto carga. Bueno, aquí lo tenemos. Bueno. Espera un momentico que todavía está cargando. Listo. Listo, ya cargó. Entonces, repasemos. Nos piden que la fecha de nacimiento. Para eso necesitamos, entonces, datos de tipo datetime, que para esto serían esos sean los atributos, el datetime. Para eso vamos a necesitar la fecha actual, que nos lea la fecha actual del computador, y vamos a necesitar la fecha de nacimiento del usuario. Y a través de estos dos vamos a conseguir a obtener la edad. En este caso pues es un entero. Entonces el método constructor, como decimos, siempre es para inicializar, ¿no? Más que todo. Entonces aquí tenemos la fecha actual. Para eso tenemos que decir que la fecha actual será igual a la fecha de ahora. Este datatime y .now es lo necesario para leer la fecha del computador. Ahora la fecha de nacimiento nos dice que es un nuevo método del datatime. O sea, según entiendo, con los paréntesis significan eso, un método. Estamos diciendo que estamos creando un nuevo método datatime. Y por último, la edad, que le iniciamos en cero, ya que es, como decíamos, es un valor entero. ese now data time es como cuando uno llama al objeto o instancia la clase en el main. Estamos instanciando esa clase como tal.
data time, que si ustedes le cacharrean más adelante, ustedes se dan cuenta que data time trae muchísimos más parámetros. Entonces ahí estamos utilizando lo básico. Se te da harto. Por ejemplo, mira esto. Pues no me dio, pero. Claro, habla Carolina, dinos. Buenas noches, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, quería agregar, no olvidemos que C Sharp por defecto trae muchas, digamos, clases definidas, así como la math, data time datetime, perdón, es también. Entonces, por eso, digamos que cuando la llamamos, estamos creando un objeto de tipo datetime, que es como esa clase por defecto de C Sharp que tiene que ver con la fecha. O sea que el DataTime como tal es una Exactamente. librería. Sí, es una clase por defecto de la librería de C Sharp. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces prosigamos. Para conseguir la edad, tenemos que hacer el cálculo, teniendo en cuenta la fecha de nacimiento. Para eso hice todo el proceso en un set, que pues según dicen no es recomendable, pero como se establece la edad, no hay problema en eso. Del modo siguiente tenemos que la edad, lo primero que vamos a pedir es la fecha de nacimiento, que aquí está, en esto se va a guardar cuando la pongamos en el main. Aquí tenemos la fecha de nacimiento, que será igual a lo que traigamos desde allá. El timespan es una parte aquí perdón, dice para representar intervalos de tiempo. En este caso estamos representando el tiempo que hay entre la fecha actual y la fecha de nacimiento. Para saber cuánto tiempo ha pasado desde cierta fecha, entonces se resta la fecha actual, a la fecha actual se le resta la fecha que uno quiere. Ahí como nos enseñaron de pronto cuando hacíamos lo de las biografías y eso. A ver cuándo murió tal persona, Cristóbal Colón y eso. Decían, quítele a este año el año en que murió él. Y aquí está el calcular edad. Este days, la verdad, esta parte del days, según entiendo, porque la verdad esta parte, este datatime me lo pasó fue Freddy. Tendría claro que este punto days es para enfocarse en la parte del día. Es para enfocarse en los días. Y lo divide en 365 teniendo en cuenta que eso es de por sí la cantidad de días. Y este cálculo, esto se va a guardar en edad, que es lo que retornamos en el get. Pasando ahora a mayor o menor de edad, tenemos las comprobaciones, que este sería el método para la comprobación. Que aquí tenemos que convertir la fecha de nacimiento, el año específicamente, perdón, esto es para ver si fue en el año bisiesto, corrido, esto es para ver si fue un año bisiesto. La verdad no les podría explicar muy bien esta condicional, toda larga, ya que como tal la saqué fue de internet. Entonces aquí lo que nos dice es que se está haciendo la conversión a número entero de fecha de nacimiento. Es como necesitamos es el año, aquí por eso es .gr, que lo dividiríamos en day, esto que la fecha se divide en día, mes y año. Entonces aquí tenemos en cuenta el año. Esto sería el modo, esto tenemos que hacerlo del residuo en 4, la verdad no tengo claro por qué. Y después hacemos otra conversión que sería para la fecha de nacimiento otra vez, esta vez por 100, y tiene que ser diferente a 0. O tendrá que ser diferente a esto que, igual a 400, a 0, al tener un residuo de 400. ¿Qué es lo que puedo deducir de eso? Que 400 se dice como por una aproximación del 365. O sea, así es como yo lo veo. Lo del 100, la verdad, no me queda muy claro. Y lo del 4, pues supongo que es por tener en cuenta que cada 4 años es que se genera un año bisiesto.
Después de ver si es año bisiesto o no, pasamos a la condicional de ver si la persona es mayor de edad. En ese caso, pues como sabemos, se es mayor de edad cuando tiene los 18 años en adelante. Por eso es mayor o igual. A ver, si es mayor, la persona es mayor de edad y nació en un año bisiesto, si cumple con esta también. Si no es mayor de edad, o sea, aquí el else es lo mismo que decir menor o igual, menor a 18. Va a decir que la persona es menor de edad y nació en un año bisiesto, aún así. Si no se cumple la primera condicional toda larga, la que nos da lo del año bisiesto, entonces me va a decir, me hace la misma comprobación y me va a decir que si que la persona tiene más de 18 años, es mayor de edad y y no nació en un año bisiesto. Y si no tiene 18 años, me va a decir lo mismo, que es menor de edad, pero que no nació en un año bisiesto. Eso sería el punto el código en sí del punto 4. Vamos a ver ahora cómo hemos llamado a esto. Entonces, lo primero es instanciar el objeto. En este caso, llamó ob, obj, bueno, ahí lo ven. Y pedimos la fecha de nacimiento. Por defecto, por default, la fecha de nacimiento tiene que ser digo, las fechas tienen que ser divididas por slashes y vienen en el siguiente orden: día, mes y año. Y por eso es recomendable que usen esto para darle a entender al usuario, ¿no? Como una pruebita como para no tener líos. Que pueden ingresar de pronto el mes, después el mes, digo, después el mes, después el día, después el año, o voltearlo completamente. Entonces es recomendable hacerlo de esa manera. Aquí entonces vamos a ponerlo el set, que vamos a pedir la fecha de nacimiento, como decíamos. En este caso, el data time lo hacemos el método parse para poderlo pasar a consola, para que lo pueda leer como un string. Para pasar de string, que es el console, a formato de data time. Ahí está la parte de los parámetros. Esta sería el parámetro. Piensa lo que dice aquí. Vamos a ver si me dice. Ahí dice parámetro DataTime born. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Ese es el parámetro que se establecería acá en este set. Del que está aquí. Sería este. Y una vez ven que me dice el tipo de dato que es un DataTime. Un DataTime. Cuando me paro sobre él. Y me dice que es el parámetro. Aquí le hacemos el método par y lo solicitamos. Después le decimos a la persona la edad. Y por último, se concluye llamando al método, este sería el método, de ver si es menor o mayor de edad. Y nos va a dar el siguiente resultado. Un momento mientras eso se ejecuta. Y por ahora voy a ir conectando el computador que está en amarillo. Son 5, aquí hay 2, 4, 6, 7. Venga, creo que por ahí. Esto es esta es la razón por lo que es así. Un año es bisiesto si es divisible por 4 excepto el último de cada siglo, por eso el 100. Acá es divisible por 100. Salvo que este último sea divisible por 400. En programación, el algoritmo para calcular si el año es bisiesto es un algoritmo útil para la realización de calendarios. Es divisible entre 400.
Ah, ok. Muchas gracias, Cristian, por aclararme por aclararme eso. Y Freddy, pues por lo que veo como que está respondiendo hay preguntas. Muchas gracias. Entonces, ingrese la fecha de nacimiento. Digamos, por ejemplo, el 02, bueno, pongamos la fecha de hoy. 28 del 04 del 2000. Listo. La edad de la persona es 21 años. Por ello se concluye lo siguiente. La persona es mayor de edad y nació en un año bisiesto. Ahora vamos a ingresar la misma, pero vamos a poner otro año. El 2002. Tiene 19. Por ello se concluye que es mayor de edad y no nació en un año bisiesto. Vamos a pasar ahora a probar las otras condiciones, que son las de que no es mayor de edad. Entonces pasamos con 2004, creo. 2005. No. Es menor de edad y no nació en un año bisiesto. Tiene 16 años. Y probemos la última condición que nos falta, que sería la del año bisiesto, pero que sea menor de edad. Se concluye lo siguiente: que la persona es menor de edad y nació en un año bisiesto. Bueno, ya hemos probado la que no es un año bisiesto. Eso sería el punto 4. ¿Alguna pregunta, alguna duda o algo sobre ese punto? Bueno, entonces cerramos este. Le vamos a pasar al 7. Opinión. Cambios de información relativa a N3 es una actividad. Bueno, pues ya. Bueno. A ver, ¿qué nos dice el punto 7? El punto 7 dice: utilizando un método que necesita calcular el cuadrado y el cúbico y la raíz cuadrada de un número ingresado por teclado. Nos dice que tiene que ser ingresado. Si la raíz del número ingresado es exacto, es decir, no contiene decimales, con dicho valor generar la tabla de multiplicar. Bueno, entonces yo cómo lo hice. Algunos decían que era con lo de qué, con el residuo de 1, tiene que dar, al dividirlo entre 1 tendría que dar el residuo 0, para decir que era entero. Yo lo hice de otra manera, porque la verdad no me acordaba de cómo es que habían dicho. Entonces lo primero que fue el número que necesitamos. Después la forma en que yo hice fue convertir sacar la parte entera del resultado, entonces por un número entero. Aquí en el método constructor los inicia a ambos. Usé en caso float, pues por eso es la F acá. Ahora el set número, el get número de este. Pasé después a hacer el método, como decía el profesor Aníbal, cada cosa en un solo método. Entonces aquí está como algunos mat, algunas funciones del mat funcionan solamente con double. Tuve que hacer calcular raíz, que me devolvieron un double. Entonces por eso creé aquí esta variable local, double raíz, en la cual iba a guardar la raíz del número. Y me voy a retornar esa raíz.
Después, como necesitaba saber si el resultado de la raíz era cuadrada o no, hice lo siguiente. Creé una variable de tipo entero. El método también es entero. Y a Espérame esto... que Carolina tiene una pregunta. Ujú. ¿Cuál es la pregunta? Freddy. Chicos, ¿cómo es que era para que solo me muestre un decimal? Ah, eso ya ahorita lo veremos, ¿vale? Eso ahorita lo veremos. Que creo que por aquí yo voy a tener por ahí en este código y no en otro. Entonces, como les decía, raíz, aquí el entero. Y yo como lo hice, verificación, para ver si es un número entero o no. Digo, si la raíz es entera o no es entera. Para esto el cálculo de la raíz, que es la raíz que da de por sí, o sea, la raíz como tal, con decimales y todo, si es que tienen, se le resta la parte entera, o sea, se le va a restar solo el entero. Digamos que tenemos 2.14 y 2, entonces se restan los dos números 2. Y esto se guarda en verificación, y lo que me devuelve este es un verificación. Dado que esta raíz, la raíz era un tipo double, el método es un double. Por esa razón devuelve eso. Ahora el resultado, que es lo que nos pide. Nos pide mostrar ¿la tabla de qué? La tabla de multiplicar del número. Si es, si es que, por teclado, si la raíz es un número es exacto, o sea, entero, con dicho valor generar la tabla de multiplicar. Este for es para eso. Entonces, la raíz del número ingresado es el número entero y su tabla de multiplicación es esta. Esa es la tabla de multiplicación. Y ahora que lo pienso, este está incompleto. Porque me falta decir el cúbico y la raíz cuadrada, ¿no? Digo, el cuadrado y el cúbico. Eso sería sobre la raíz cuadrada entera, ¿no? Esto, Freddy. ¿Cómo fue la cosa? Eso sería sobre la raíz cuadrada entera que tiene que aplicar el cuadrado y el cúbico, ¿correcto? O sea, con los decimales y todo. Sí. Ah, listo. Entonces, hagámoslo. Si no está aquí, pues ahorita vamos a ver si no me la arroja, la hacemos. A ver, ingrese el número, nos pide, instanciamos el objeto, ingresamos el número, aquí está el número, con todo, aquí está el parámetro, num. Y aquí está la raíz cuadrada ingresada es, aquí, la que estás preguntando. Aquí estamos, esta es la forma en que decimos cuántos decimales queremos que salgan. El número de la variable, dos puntos n mayúscula y el número o cantidad de números decimales que quiero que demuestren después de la coma. En este caso lo suelo dejar es en 3. Bueno, vamos a ver un número. ¿Quién dice un número? 49. No, pues. Ay, no llega. 49. Entonces la raíz cuadrada de 49 es 7, es exacta. Entonces, como es exacta, aquí muestra la raíz. Bueno, como decíamos, nos falta es lo de ¿qué? Perdón, lo de hacer el cálculo de la cuadrada y la cúbica. Así que tenemos dos formas. Lo podemos hacer así por un método aparte o dentro del mismo ¿qué? Entre el mismo método y después ya vamos a ese método en específico. Pero como dicen, un método que haga todo esto, aquí dice, un método que se necesita calcular. Entonces vamos a hacerle trampa con eso y vamos a hacerlo rápidamente.
Bueno, va a necesitar crear una variable acá. Como esto necesita un double, entonces double cuadrada es igual al mat.pow, la elevación, ya que esta es la del exponente, el pow. Ahora la variable, calcula la raíz, coma, y necesitamos la de 2, la raíz cuadrada de 2, listo. Y aquí vamos a llamar la cuadrada de la raíz es cuadrada. Bueno, esto que es, aquí hacemos esto acá, 0, tan, como no sé cuántos números vaya a salir, vamos a dar en 3, por si de pronto han ingresado algún número decimal o algo. A ver, el número, y aquí iría, pues, listo, cuadrada y cuadrada, entonces eso es lo que va a imprimir. Teniendo en cuenta ahora esto, vamos a hacer ahora para el que, para la tercera parte, bueno, para elevarlo al cúbico. Tres. Entonces la cúbica de la raíz es cúbica. Cúbica, listo. Listo, ahora probemos otra vez. Como ya todo esto está dentro del método de resultado, entonces no hay que hacer nada más. A ver, decían la 49 hace ratico. La raíz cuadrada aquí. La raíz cuadrada es 7. La cuadrada de la raíz es 49. Y la cuadrada de la raíz, la cúbica, es 343. Eso sería la raíz, el ejercicio 7. Tenemos que poner otro número, digamos 55. Es 7.416. Aquí dice una vez, el resultado de la raíz cuadrada de número no es un número entero, por lo que tiene aquí decimales. Y aquí está la cuadrada y la cúbica. Ven, aquí como les decía, el N3, aquí queda bien para que les quede solo con la cantidad de números decimales que necesiten. ¿Alguna pregunta respecto a este punto? Este es el punto 7, una vez para el que lo necesite. La raíz cuadrada, pongámosle. Juan, qué pena contigo. ¿Puedes repetir lo de los decimales? Es que no Sí, me sí, distraje y no puse atención. ya voy. Listo. Entonces la parte de los decimales es esta. O sea, tiene que ir así como está aquí. Esta es lo que esto va a escribir, ¿no? Esta hace referencia a la variable. O sea, esto 0 hace referencia a esto. Cuando hay más variables, cuando hay más datos, digamos que tuviéramos que calcularle la raíz y después queremos imprimir también seguido lo de el número que se trajo. Entonces tendríamos, digamos, el número que se trajo sería 0 y ese entero lo moveríamos por 1. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Entonces, para no hacer el cuento largo, voy a escribir entonces en las comillas, escribir
La raíz es dos puntos. La raíz es, bueno, es... Ah, no, el número... El número es... Entonces hacemos 0. Y, y su raíz es... Tiene que tener en cuenta el orden. Esto cuenta desde 0. Como la raíz puede ser decimal, dos puntos, n y la cantidad de número de decimales que quiero. Si pongo 4 me va a dar 4 decimales. Si pongo 2 me va a dar 2 decimales. Si pongo 5 me va a dar 5 decimales. ¿Listo? Yo normalmente lo dejo en 3. Después de las comillas, una coma. Y ahí hacemos referencia en el orden que puso cada dato. En el caso del 0, estamos haciendo referencias es que al número. Entonces vamos a traer el número que pusimos en set. Para esto vamos a necesitar entero, el que es el objeto, punto, get, número, los paréntesis del método, lo separamos por coma y vamos a traernos este, que es el de calcular raíz. Y ahora vamos a imprimir esto. Decían 49 hace rato. Ahí, 49. Listo, aquí está. El número es 49 y su raíz es 7. ¿Lo ven? Así sería esto. Gracias, ahora sí. Ah, pues. Ya borramos esto. Listo. ¿Alguna otra pregunta que de pronto tengan dudita o algo? Freddy, que está en el chat, ¿alguna pregunta? Sorry, se me cayó el internet. Se pusieron a Bueno, pues le voy a cacerolas. La única pregunta No, que está fuera hay del es que internet. si vas a explicar el 9. Ah, vamos a ver qué es el 9 y si algo, pues hoy no creo que me demore mucho. Pero el 9, esos son fáciles. La temperatura, pues como tal no hay que transformar nada a grados, ya por si una temperatura es una temperatura, es un número, sigue siendo un número. Devolver resultados si tiene fiebre o alta, se considera, a ver, método, necesita saber una temperatura en grados. Pues yo me imagino que esto es condicional, es nada más, ¿cierto? Decir que si la temperatura es superior a qué, a 37, tiene fiebre, si es inferior está normal y si es 37 está bien. ¿Usted Sí, qué eso es dice? un condicional solamente. ¿Usted qué dice, Freddy? Sí, básicamente sería un solo ingreso por consola y un método que compare los datos. O sea que sería algo como... No, pues para que me pongo a programar aquí. Se nos va a alargar mucho. Que esto mínimo yo creo que no se pasa de las... Déjenme ver cuántas líneas tiene esto. Esto no creo que pase de las 50 líneas. Ese código. No me pasa de las 50 líneas. Entonces eso es nomás pedir el número y ver si es y que hace la condicional si es superior a 37. Si es inferior o igual a 37 está bien. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta o algo? O pasamos con el siguiente. Bueno, pasemos entonces con el siguiente. Sí, solo voy a explicar algunos. En especial el 4, el 7, pues sí lo hice porque eran como, varios están como teniendo compliques con ese, por eso hice esos dos en sí. Y voy a dar ejemplos de cómo se desarrollaría el 11, el 12 y el 15. ¿Por qué solamente esos? Bueno, el 11 tiene muy similar al 13. O sea, yo me pongo a verlo y es muy similar al 13.
La única diferencia es que se le añade este dato que sería la edad. El 12, pues también es como un poquito parecido, pero es como más específico, más cortico, menos condicionales, aquí basándose en esa tabla. Ahí sí también un ejemplo. Y el 15, que por ahí se podría decir que es el más largo, el más complejo, hice prácticamente el ejercicio, pero no con todos los datos como vienen, sino con datos cambiados, pero es casi lo mismo. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta así o pasamos directamente al que a los ejemplos? Buenas noches, compañero. Tengo Entonces, una pregunta. sí, ¿Y el 14 más o menos me podría dar una explicación breve sobre el 14? déjeme ver qué dice el 14. El 14 es básicamente hacer una operación. O sea, se tiene que calcular esto. De una vez le digo, este peso lo ingresa en entero y la estatura le ingresa en double. ¿Por qué en double? Sí, double, porque aquí usted ve que es metro cuadrado, o sea que va a tener que elevar la estatura al cuadrado. Entonces aquí va a tener que usar el matplotlib, que es el que usamos hace ratico, así como lo mostré hace ratico en el ejercicio 7, para la estatura. Y ese dato es el que va a tener que usar, la estatura cuadrada a la hora de dividirlo. Y eso va a ser el IMC. Y después el resultado del IMC tiene que decir si está con condicionales, tiene que decir si el IMC es menor a 18.5, está inferior al normal, si es 18.5 si está entre 18.5 y 24.9 es normal. Si está entre 25.0 y 29.9 es superior a lo normal. Y si tiene más de 30, si tiene un IMC mayor a 30, ya se podría considerar como obesidad. Y esos son cada uno de estos serían los mensajes que usted tiene que enviar prácticamente. Esto que Listo, dijo Ra en compañero. este momento es lo que tiene que ir metido en un solo método. En un solo método de calcular eso. Sí, en un método lo que hace el cálculo. Aquí de una vez le dan la esta. Quedaría más o menos algo como lo siguiente. Digamos, IMC será igual. Esto iría dentro del método calcular, ¿no? Entonces, sería el get peso. Esto lo divide entre ¿esto qué? Esto entre mat. Pues le digo también, el IMC también tendrá que devolverlo en double. De una vez le digo también. O sea, si usted de pronto no lo ha creado como atributo, tiene que crear el double ahí. Mat. Y sería, ¿cuál es el otro? Esta estatura. Estatura, que sería el método, ¿no? El método de la estatura que se pidió y lo le damos a la 2. Más o menos así así sería para el método de calcular. ¿Listo? Acuerde que el IMC tiene que ir en un ¿qué? En un double. Esto, ¿qué es esto? Eso. Y como todo lo que tiene un tipo de valor diferente a void, se retorna. Y listo. Ese sería el método prácticamente. ¿Sí o no, Freddy? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, este IMC le recomiendo es que lo ponga como double. El peso lo puede manejar en entero. Y de la estatura pues también le toca un double, pues, recomendablemente. Entonces, si quiere pues tome el Listo, pantallazo y listo, compañero. Muchas gracias. listo pues. Entonces ese sería el que
¿Para el qué? Para el ejercicio 14. Solo es El enredado. 15 es muy Juan complejo Pablo, porque es que disculpe El una 15 vamos a pregunta. dar el ejemplo. Cuénteme. En el ejercicio 3 tengo que, del resultado que me dé esa potencia, tengo que sumar los valores anteriores de ese Sí, resultado. ¿Cómo podría hacer? ese lo hicimos. Está en Ah, no está, entré está en el tarde. paso, está en el paso, ¿qué? En el paso anterior. Solo me falta lo de la suma, pero no sé cómo realizar Eso esa suma. está fácil, ya lo tenemos nosotros hecho en el paso 3. Mire, aquí en el paso 1 directamente ya lo tenemos hecho. Espera un momento. Ya le digo cuál es el código exactamente. Ya le digo cuál es la línea de código. Sí, exactamente. Hay muchas cosas similares que pueden sacar del Sí, paso de los 3. otros, sí, claro. Y No, a mí bueno, solo me falta la suma. Yo ya hice lo de la potencia y todo, ya todo está bien. Solo me falta hacer la suma del resultado bueno, de entonces los anteriores. creo que la suma, esta es la suma. Aquí está la suma. Con un for Mire, aquí el get radio, sí, el get radio lo cambiaría ¿por qué? Por por el el resultado, resultado. por el resultado del área. Es el área, ¿no? Lo que tiene Sí. que alcanzar, si no estoy mal. No, no. Es hacer de un número, de una potencia, de un número elevado a una A ver, potencia dada. de un factorial. Ah, sí, pues pones el factorial, o sea, el resultado, usted guarda el factorial, Es el 3, es el 3, es el 3. usted va a tener que usar tres atributos, ¿no? Uno para pedir el no, uno para pedir el número, otro en el cual guardar el factorial, o No, si lo quiere yo hacer hablo como del método, ejercicio 3. Dice es el ejercicio 3. calcular el resultado de un número elevado a un exponente dado del resultado obtenido. Eso es lo que tengo problemas. La Mostrar la sumatoria. sumatoria total de sus valores anteriores. Ah, O sea, pues, si el mío, por ejemplo, un ejemplo, 2 elevado a la 2 da 4. Entonces 1 más 2 más 3 más esto, usted 4. el 4 ¿Cómo puede ser? lo tiene que guardar en algún valor, ¿no? En algún atributo, en algún método. Entonces, usted lo va a guardar en algún espacio, en el cual le ¿Cuál? diga ¿La el, sumatoria o el no, resultado? del Sí, resultado eso ya está. de la potencia. Sí, eso Digamos, está dentro entonces de un método. tienes que llamar a ese en vez de cuando usted pone el 2. Ve, espere, ¿qué es esto? Bueno, aquí se necesita el número a elevar de exponente y usted ya lo tiene hecho. Y el resultado. A Sí, eso lo eso ya, llamaríamos, solo digamos, me falta la suma. llamémosle resultado de potencia. Entonces, en la hora de hacer de la sumatoria, sería hacer un for parecido a este y decir, en vez de aquí, decir resultado de la potencia. O sea que aquí se guarden resultado de la potencia. Y ahí. Ah, Y cambia esto listo. también. Y ya, listo. Esto pues ignóralo porque esto es para pares. Sí, Pero solo sería esto y esta parte de acá. listo. Voy a ver. Listo pues. Gracias. Entonces, eso sería listo. ¿Por ahí está alguien preguntándome algo? ¿O es que me estoy volviendo ya loco? Para ahí sí es eficiente en hecha doble. Se van a tocar pagarle, en serio. Aproveche y pase el Patreon. Solo en X. Eso también sirve. A ver, entonces el 11, ¿cómo dice el 11? Dice que como estudiante se quiere saber si se puede graduar, ya sea por proyecto de aplicado, por investigación, por monografía. Solo podrá aspirar a eso si tiene el 75% de los créditos aprobados. En el 90%, y el 90% si lo tiene, podrá esto por diplomado o por crédito de posgrado. Y si tiene el 90, por cualquiera de estas cinco modalidades. Esto sería el 100%, los créditos. Estos créditos serían el 100%. Al hacer la regla de 3, porque acuérdense que porcentaje es regla de 3. De la ingeniería de sistemas, la ingeniería electrónica y bueno. Para esto, lo más similar que pude hacerles fue el siguiente. ¿Fue qué? Fue el siguiente ejemplo. ¿Dónde está? Acá. Bueno, mientras abre. ¿Qué nos dice dice que los estudiantes de la escuela de licenciatura
quieren saber si pueden graduar, de hecho, graduarse por ceremonia o ventanilla. Yo lo puse así solo por creatividad, ¿no? Entonces, el 100% de los créditos es 160 en el caso de la licenciatura en matemáticas, y en el caso de pedagogía infantil es 156. Aquí hay una diferencia del 4, acuérdense, una diferencia de 4 créditos. A ver, y nos dan las condiciones, que si tiene un 80% puede graduarse por ventanilla, y tiene el 95% por ceremonia o por ventanilla también. Bueno, aquí están. Si es menor a 80, pues no puede graduarse todavía. Y si la cantidad de créditos aprobados hasta el momento es mayor a 95, puede graduarse por cualquiera de los dos métodos, de los dos medios. Aquí yo me confundí, 95 es prácticamente lo mismo acá. O sea, ventanilla o eso. Eso después lo corrige en el código. Bueno, pasando ya a la estructura como tal, necesitamos 1, 2, 3, necesitamos 3 datos. Necesitamos la carrera. Para seleccionar la carrera, ya verán cómo lo vamos a hacer. Después, los créditos aprobados, la cantidad de los créditos que han aprobado hasta el momento. De por sí vienen en un entero, 100, 10, 20. Y el porcentaje, pues también lo dejen entero porque no es necesario las comas. No es necesario incluir decimales. Bueno, aquí está ya el método constructor, muchos lo conocen, es el favorito de muchos, según dicen. Entonces, pasemos a lo siguiente, que dan los setters y los getters. La carrera, aquí de una vez hacemos el parámetro acá, el CT. Entonces lo que guardemos en CT se va a guardar en carrera, en este código, en esta clase digo. Y aquí vamos a llamar a esto, que nos retorne lo de la carrera. Ahora los set créditos. Aquí tenemos los créditos que vamos a pedir al usuario. Aquí los retornamos. Y el porcentaje lo pueden hacerlo de dos maneras. Hacer todo incluido, así como yo lo hice acá, o pueden hacer un método para cada cosa. O sea, un método para porcentaje de licenciatura, un método para el porcentaje de matemática, digo, de pedagogía infantil. O sea que en el caso de este, tendrían que hacer un cálculo, un método para calcular la electrónica, otro para telecomunicaciones, otro para industrial y otro para multimedia. Así, y también de sistemas. En cada uno se diría por 149, 170, 158, 160 y 152, respectivamente. Así, en este caso, pues como para ahorrarme las líneas, puse una vez el atributo porcentaje y ahí se tiene que guardar lo de créditos aprobados, se multiplica por el 100% y se divide entre 160, que en este caso, como les dije, en el caso de licenciatura en matemáticas son 160 créditos. Por eso 160. Y aquí lo mismo con 156. El 100% ¿de qué? Lo de pedagogía infantil. Bueno, en este caso usamos un switch, que ya algunos lo conocen. ¿Me puede explicar bien cómo es la cosa aquí, Freddy? Que el switch no sabría explicarlo bien, por favor. Digamos que el switch lo que reemplazaría, no reemplazaría, es muy parecido a los if. Lo que pasa es que aquí lo que yo hago es, sí, digamos que yo puedo seleccionar como un menú. Puedo seleccionar 1, 2, 3, X cantidad de acuerdo como yo configuro el switch. Y solo me va a cumplir los métodos que tenga dentro de cada caso, bueno, dentro de cada case. O sea, yo puedo tener, en este caso él tiene dos cases, porque puedo seleccionar por consola o uno o el 2. Pero en el caso del ejercicio que tenemos, creo que son 6, habría que ser como 6 cases y a todos llamarle los parámetros. Entonces, cuando se digite por consola, bueno, o cuando se solicite más bien por consola, diga qué carrera es. Si el paciente digita 1, pues solamente va a entrar al case 1. El resto ya los obvia pues por parámetro. Si el paciente digita el 2, pues ingresa solamente al 2 y el 1 y el 4 y 5, digamos que todos quedarían por fuera, solo hace lo que queda en el case 2. Digamos que es como una forma de reducir
utilizando un menú, digámoslo así, entre comillas. Listo, pues muchas gracias, Freddy. A ver, teniendo en cuenta, recuerden que carrera, nosotros la pedimos es en entero, entonces por esta razón, porque aquí van a ser ingresados números. Aunque aquí pueden incluir otros, ¿no? Pero pues es como mejor por número, más fácil, no me complican tanto. Aquí está el método get carrera, aquí también pues como el dato de guardo en carrera, pueden poner carrera, pero eso es como por orden, ¿no? Como por estético, por práctica de programación. Ahora pasemos a las comprobaciones. Primero que todo, quiero aclarar algo aquí en los case, y es que primero se desarrolla el porcentaje, se lleva acá el cálculo de porcentaje y después se llama las comprobaciones. ¿Por qué? Porque en las comprobaciones vamos ¿a necesitar qué? A necesitar ese dato. O sea, si lo ponemos debajo de esto, vamos a tener un resultado nulo, porque el porcentaje supone que va a ejecutarse después y el resultado el porcentaje de por sí ya venía valiendo cero. Entonces tienen que tener en cuenta ese orden. El switch es switch, el dato que vamos a pedir, el case, los casos, lo que va entre paréntesis, el texto que se va a pedir, en este caso pues, son números. Y dentro de estos case va a ir los procesos que se van a llevar a cabo. Y después de cada case hay un break. Tiene que haber un break para decir que hasta ahí acaba. Muy bien. Pasemos a la comprobación de licenciatura que en matemáticas. Las comprobaciones. Para esto vamos a hacer que nos impriman los resultados, los datos obtenidos. Bueno, el porcentaje. El porcentaje del estudiante que tiene hasta el momento aquí. Porcentaje. Como es un entero, pues no es necesario hacer nada más ahí. Por lo que se concluye que, aquí recuerden, si usamos este método tenemos que incluir al final después de las comillas la coma y el nombre de ¿el nombre de qué? El nombre del atributo. Bueno, el nombre de lo que se haya usado. Por ejemplo, ustedes usaron métodos para cada uno, digamos para el método de ingeniería, uno que calcula el porcentaje de ingeniería de sistema, entonces aquí tendría que decir porcentaje de ingeniería de sistemas y los dos paréntesis para indicar que era el método. Y aquí lo mismo, pero en este caso como porcentaje guardó directamente en el atributo, por eso es que usamos porcentaje aquí. Bueno, lo primero que tiene que comprobarnos es que si es mayor a 100, si el porcentaje es mayor a 100, cosa imposible, porque no puede tener un porcentaje mayor a los créditos que son, me va a decir que debe revisar los datos porque los datos de los créditos aprobados, porque está más de 100, no puede tener más de 100 créditos, más del 100% de los créditos aprobados. Después nos va a comparar el porcentaje, tiene que estar entre 95 y 100 para decir que el estudiante puede graduarse tanto por ceremonia como por ventanilla, según su elección. Si es mayor a 80, mayor o igual a 80, y aquí creo que debería poner otra cosa, pero como aquí ya está el 95 no hay problema. Si es mayor a 80, el estudiante de matemáticas puede graduarse únicamente por ventanilla. Y por último tenemos que si porcentaje menor a 80 no puede graduarse todavía. ¿Cómo haríamos pasando estos ejemplos? Aquí es lo mismo prácticamente, pero teniendo en cuenta ya los datos los datos de la licenciatura en pedagogía infantil, que en ese caso serían 160 créditos, 156 digo. O sea que al llamar a porcentaje aquí, estamos llamando es a la división entre 100, estamos llamando a esta operación, solo a esta. Hay una forma de comprimir todo esto, pero para no complicarlos, es mejor que hacerlo un poquito largo para que se no se compliquen. Entonces aquí llama las comprobaciones y todo, ¿no? Ah, sí, ya me acordé que estamos. Nos dice que la materia,
Entonces, digo la ingeniería. En el caso de ingeniería tenemos que hacer, cada caso tenemos que hacerle el crédito por 100 dividido entre, digamos, si vamos a hacerlo de sistemas, serían 349, el siguiente 370, el siguiente en 358, después el otro en 360, en 160 y el otro en 152. O sea, cambiamos este valor acá por esos números respectivamente para calcular el porcentaje. Y el case, puedes añadir los otros case, ¿no? Los case para las ingenierías, para las otras ingenierías, y cada una de estas comprobaciones para dichas ingenierías. Ahí sí, hasta ahí me van entendiendo o alguien se perdió en alguna parte. Bueno, supongo que entonces seguimos. Aquí vamos entonces a crear el objeto, en este caso llamé grado, a instanciarlo. ¿A qué carrera pertenece el estudiante? Aquí tenemos que especificar las opciones porque no el usuario va a confundir. Esto es como para que el usuario tenga la idea, ¿no? Entonces, el 1 va a ser matemáticas y el 2 va a ser pedagogía infantil, que en este caso, pues recuerden, estos hacen referencia a los case. Y aquí, como para que no quede por ahí volando la respuesta, puse esto de carrera. Aquí estamos el set, donde se va a poner el dato que el usuario ponga. Aquí recuerden, este es el parámetro, ahí estamos parametrizando. Ponerle el CT dos puntos. Que no se les olvide que es lo que ponemos entre los paréntesis del set, que es aquí, los paréntesis del set. Y hacemos lo mismo después con la cantidad de créditos aprobados. Credits, ahí está. Y ya vamos al método carrera. Que el método carrera pues trae... El método carrera es este, donde está el switch. Y el switch pues invoca de una vez a las comprobaciones. Por lo tanto no hay que llamar a estas, ya que ya se invocan respectivamente en ese método. Y aquí, pues eso ya, como digo, siempre es por decoración. Vamos a ejecutarlo a ver. A ver. ¿Qué materia quieren ver primero? Digo, ¿qué licenciatura? Matemáticas. Ah, pues, entonces sería el 1. Los créditos, digamos que necesitamos el 80, son 160, digamos 150. El estudiante tiene 93 créditos hasta la fecha, por lo que se concluye que puede graduarse únicamente por ventanilla. Recordemos que necesita el 95%. Entonces vamos ahora a hacer uno con el 95%. Y sería 155. Vamos a ver. 96%, por ventanilla. Digo, por ceremonia o por ventanilla según su elección. Ahora pues ahí mismo ya vieron que aplica la del 80%. Porque 93 mayor a 80. Y ahora vamos a hacer que sea menores al 80. Digamos que tan solo lleva 100 créditos. Tiene 62%, por lo tanto no se puede graduar no puede graduarse todavía. Probemos entonces ahora con la pedagogía. Los créditos son 156, pongamos entonces 150. 96%. Se concluye que puede graduarse tanto por ceremonia como por ventanilla. Esta es la parte, la arreglé en cada comprobación, ese texto. Está hecho en cada comprobación. Y ahora siento que esto, 160, ya vimos 155. Verdad que son 156 creo.
Entonces, 145. Ahí, ya le cago. 145. Me va a decir que el 92%, o sea que solo puede graduarse por ventanilla. Y si pongo que, digamos, 120, me dirá que tengo el 76%, por lo tanto no puede graduarse todavía. Listo, ojo, sería el 11. El ejemplo del 11, que es muy similar a este. Esperen un momentico. Compañero, qué pena. Sí, coménteme. ¿Me podrías dejar ver de pronto el código otra vez desde el inicio hasta el final? Y ya voy. A ver. ¿Va a tomar pantallazo o...? ¿La grabación va a quedar o Sí, la grabación yo solo...? la subo por ahí que... Ah, de una les aviso. Teniendo en cuenta que todavía tengo que enviar los enlaces de grabación ¿de qué? Lo de el paso 5. De una les aviso que los videos yo los voy a poner en privado por ahí durante casi un mes. O sea, hasta que me califiquen. Porque de pronto, como uno entra al canal, ahí le aparecen los otros videos. Entonces de pronto me pueden poner problema por estas clases, así por así decirlo. Ah, o sea que no lo vamos a poder ver. Sí, o sea, yo les doy por ahí que 3 4 días de gabela para que los descarguen si lo necesitan. Ah, bueno, listo. O sea, lo subiría cuando Yo creo que mañana o hoy. mañana, si mañana lo empiezo a subir. Juan, lo puede Cuéntame. dejar como oculto. Lo puede dejar como oculto el Sí, link. con nada más el enlace. Le das como oculto y compartes el enlace solo a las personas que quieras que lo vean. Ah, listo. Entonces, pues sí, pues esto en privado queda en todo caso. Está no listado. Ah, bueno. Listo, de todas maneras, muchas gracias, compañero. Sí, les paso los links mañana a todos, cuando los tenga. Listo, entonces pasamos al siguiente, ¿no? Al 12. Bueno, Ah, pues listo, sí. aprovechando, venga, les explico el 13 una vez, para no tener que volver a abrir este código. Entonces, ¿qué preguntas tienen sobre el 13? A ver si alguien más tenía la duda que yo tenía al principio. Pero no todos, por favor. Están muy serios. Sí, están callados, jole. En el grupo sí risas, pero aquí sí, calladitos, jole. Lo que pasa es que no hay ninguno que le interese ese punto, entonces por eso no habla. Eso parece, estás esperando lo otro. Bueno, en todo caso, pues por El cierto. 12 más 1. ¿Cómo? El 12 más 1. 12 más 1. Ah. Sí, el 12. Vamos con el 12 más 1. A ver, esto es lo único, este es el de baloncesto. ¿Qué es lo que tiene de diferente? Este trabaja, ya le digo el 13, trabaja con los datos de esta tabla del 11. Específicamente con esta parte. Si es que me da a seleccionar. Con esta parte, la ingeniería de sistemas, la ingeniería electrónica, telecomunicaciones y los créditos que tiene cada una. Y a este se le hace el cálculo que estamos haciendo con el porcentaje. Con el porcentaje, acuérdense de la fórmula. Con ese porcentaje. Cambiando este último, ¿no? Es muy similar a este, como les digo. La primera condición será que sea género masculino en las condicionales. Si no es hombre, entonces de una vez se considera que es mujer y por ende no puede participar. Después se tiene que crear otro atributo que sea para la edad, para que el usuario ingrese la edad, que esta puede ser en un entero. Le hacen los setters, los getters, los respectivos llamados. Y después hacen la condicional de que tiene que estar entre 18 y 23 años. Si supera este límite de edad, este rango, ya sea hacia atrás o hacia adelante, o sea, 17 para atrás o 23 o 24 para arriba, no puede entrar al equipo directamente.
Y si tiene todas estas dos, si es hombre y tiene la edad, comprobar después el porcentaje de créditos, o sea, hacer esa parte de aquí, la de porcentaje. Tiene que ser igual a 95, tiene que ser igual a tanto. En ese caso, pues tiene que ser igual a 20. En ese caso dice que tiene que ser mínimo de 20%, o sea, que tiene que ser, ese porcentaje tiene que ser 20. Si no es 20%, baila, cuenta con todo, pero no cuenta ¿con el qué? Con el porcentaje de créditos requeridos. Eso sería el 13. ¿Listo? Por eso les digo, muy similar al 11. Ahora sí, pasemos al 12. A ver. Oigan, por cierto, ¿quieren ver? Venga, les muestro algo. Ahora que me acordé. Lo que les recomiendo para los que quieran, para los que gusten. Vamos a ver si no me va a quedar mal. Denle un momentico a que cargue. Pues no sé de pronto si algunos recuerdan la charla que tuvimos sobre lo de qué, sobre lo del navegador Brave. Miren lo del el navegador, cuánta memoria usa. 400. Normalmente con solo abrir el Chrome llega hasta las 600. O sea, imagínense todo el recurso que ahorra el Brave. Por si de pronto les interesa, ahí les doy ese dato. El Brave me ha parecido bueno por ese lado. Listo, listo. Una pregunta, compañero, ¿de pronto han usado el Tor? El Tor yo por ahí lo escuché, pero pues solo lo usé una vez, pero no. Lo usé en máquinas virtuales en un computador todo viejo que no lo corría. Pero he escuchado que es bueno. Y ese Tor, Pues es pues, muy bueno, yo lo estoy usando y me apareció muy rápido. sí, pues, este me gustó también por lo que ustedes, digamos, tiene extensiones en el Chrome o algo, este se las pasa para acá. Y usted puede dejar todo lo de descargas y todo eso lo puede configurar para que limpie cuando usted sale. Y es muy intuitivo. El Tor ya ha sido un poquito avanzado. Voy a usarlo, voy a Y, probarlo a ver qué tal. y este Brave tiene, hasta donde sé, tiene sí, la ventana de incógnito, trabaja con Tor. Bueno, no sé, volviendo al tema. Bueno, pues El 12 nos dice, desarrolla una solución que permita decir si una persona puede subirse o no a un juego en la feria, ¿no? Entonces tenemos Carro Chocón, la licuadora, para que lo batan, el pulpo y la montaña rusa. Bueno, entonces nos piden que la altura tiene que ser de 120, 140, 100. Bueno, hoy le pregunté al profesor y me dijo que en el caso de esto es bueno establecer ¿qué? Un rango. Freddy me dio una buena idea y es que como tenemos una mujer, dos mujeres, dos femenino y dos masculino, entonces ponemos desde 1,40 hasta 1,80 y en altura y desde 1,20 hasta 1,60 para las mujeres. En el peso ponemos a la mujer desde 60 hasta 70 y al hombre desde 65 hasta 80. Eso para establecer un rango porque no digamos poner 220 en peso, pues imagínense. O que ponen 3 metros, que ya es algo irreal. Entonces, como para evitar esos fallos ahí de lógica. Bueno, teniendo eso en cuenta, yo hice el siguiente ejemplo. Si es que me carga. Hijo, cargue, cargue, hombre. No quiere. Lamentable. Dale, que Está igual. deprimido porque todos están muy serios. Sí, 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 ya miren lo que le hicieron al computador, pobrecito. A ver, mija, a ver, a ver. El problema es que no lo guardé. Mira, es que no carga ni esto. Venga, a ver si. Es que está en blanco.
No, pero yo no le he cambiado el color de texto. Es que mire cómo se ve también acá. Eso es otra cosa, otro problema. No, no es que no he pegado la cuestión. Virus. Ya me llenó de virus y no, no mames. Se ve por estar por allá mirando páginas que no debe. No, no, en este computador sí no. Vale, pero. Van a ver que él dice que el navegador le borra el historial, entonces no. Sí, Hola, sí, pero digamos que sí. se dañó feo, bole. Se le trabó en paro el computador. Uy, no, vale, pero quedó. ¿Quién se dañó usted? Vamos a cerrarlo entonces porque ni modo. Ya quedó guardado, esperemos que no me lo. Bueno, si algo, pues creo que todavía me acuerdo de cómo era. Vamos a ver, si no, pues todavía me acuerdo de cómo era, así que no problema. Puede que sea lento. Mira qué ejercicios tenía. Ya listo. Solucionado. Ingenieros. A ver, bueno, en este caso pues yo puse el tema de un parque acuático y tenemos el tobogán y la piscina de bolitas. Entonces, la altura para el tobogán tiene que estar entre 150 y 180, el peso entre 50 y 70, eso para los hombres. Y 1,40 y 1,70 y 45 y 65 para las mujeres para entrar a la piscina. Para eso pues necesitamos solo estos tres. String para el género, porque también ustedes lo pueden hacer con un switch, así como hicimos anteriormente, pero pues yo lo hice con string, ya depende de ustedes. Entonces el peso, que es entero, en kilogramos, y el juego pues para lo del switch de selección de juego. Y el float es para la altura, ya que como dicen en metros, pues esto sería 1,70, 1,80, etcétera. Y lo hice en un Juan, float. una pregunta. Ujú. ¿Por qué pusiste el string con mayúscula? Pues no sé, la verdad yo así es como lo he visto. Y por aquí, no, hasta donde yo tengo entendido, los dos strings sirven para lo mismo. Pero este string sirve como para ese string con minúscula, sirve como para ciertas cosas. De por sí el string que se usa como para las variables y eso es el mayúscula, hasta donde tengo entendido. O sea, cualquiera de los dos creo que sirve. Ok. Bueno, entonces el float, pues más que todo, aquí también pueden ser un double, pero pues puse float como por cosas de rendimiento, ¿no? Como dicen, para no usar tanta memoria. El setter y el getter. Vamos a hacerlo del juego, ya como ya lo expliqué, el set y el get. Lo del género, el sex, en este caso va a ser un string, me tiene que retornar un string, que género es un string. Entonces ahí está. Así se inicializan los atributos de string, con las comillas vacías. Ahora el peso, y por ahí está la altura. Aquí está, la altura. Después de tener esto, tenemos que ver lo de la selección del juego. En este caso tenemos la comprobación para la piscina de olas y para el super tobogán, según los casos, ¿no? En el caso elegido. Pues entonces las comprobaciones este es el código de la comprobación, que es lo primero que nos pide el género. Si es hombre, si es masculino, hace todo esto. Si es femenino, directamente dice que no puede entrar hoy. En, Después hacemos la comprobación de que... Ah, sí. Después imprimimos los datos. Eso fue puro gusto, eso ustedes lo pueden omitir. Eso fue para imprimir los datos anteriormente ingresados. Y tienen que ir dentro de porque no se les va a dar este dato aunque sea femenino. O sea, no tiene ningún sentido ahí. Si gustan hacer esto. A ver si la altura, entonces tenemos que ver que sea entre 1,50 y 1,80. Recordando el ejemplo. Aquí entre 1,50 y 1,80. Pasando después de esto,
decimos que si no se cumple esa condición, la persona no, lo sentimos, no tiene la altura requerida para subirse al tobogán. Si la tiene, entonces pasamos a la otra condicional, que es ver el peso. Si el peso está entre 50 y 70, que es el peso de hombres, 50 y 70, para el tobogán podemos decir entonces que cumple con todos los requisitos y puede subirse. Y para la piscina de olas lo mismo, pero esta vez el sexo es femenino. Imprimimos los datos, las estaturas cambian, ahora es 1,70, digo 1,40 y 1,70. Y el peso es 45 y 65. Y ya aquí también lo del si no se cumple. Listo, pasemos entonces ahora a llamar el código, a llamar esto. Instanciamos el objeto, después de instanciarlo pedimos el juego, el que se va a subir. O sea, seleccionamos directamente el case, pero no lo ejecutamos todavía. Solo solicitamos el case. Y aquí está este es para ponerlo, ¿no? Para el set, para establecerlo. Aquí está el parámetro play. Console Railline. Aquí está el ingresar el género. Aquí están los datos de género. Si es M minúscula, es masculino. Si es F minúscula, femenino. Entonces aquí está también como para que no quede volando. Eso ya es pura decoración. Y aquí está el género. Tenemos ahora lo de la estatura. Aquí está la estatura. Acuérdense, es un tipo float. Aquí mismo ustedes paran y dicen parámetros float. ¿Ve? Ahí dice. Y ingrese el peso. Aquí está el peso. Este es un entero. Cada entero. Y ya como hemos solicitado antes el case, aquí ya va a ejecutar el case que hayamos elegido del switch. En el método de juego. Entonces vamos a ejecutar esto a ver. Entonces vamos a hacer el tobogán. Vamos a hacerle con hombre. Tiene que decirme la estatura, digamos 1,75. Acuérdense que es coma. 1,75. El kilogramos, pongámosle 60. Dice, es unos 75 metros y un peso de 60 kilogramos. Por lo que se concluye lo siguiente, el usuario cuenta con la altura y el peso requerido para subirse al tobogán. Listo, ahora vamos a hacer que no cumpla la altura, por ejemplo. Entonces, la altura, si no cumple con la altura, que digamos que sea venga, ¿cuánto era? 1,50. 1,50, si tenemos 1, digamos que está tan jodido que solo por 1 centímetro, ¿vale? Y digamos que tenemos un peso de 50. Entonces directamente dice no cuenta con la altura requerida. Ahora vamos a hacerle con el peso. Esto que el peso sería, de la estatura sería 1,60. Y el peso, digamos que no puede estar superior a 50 o 70. Vamos a ponerle entonces 49. Con la altura, pero no con el peso. Y en el último caso, el de la mujer, de que el género sea mujer, sea femenino, digo. La estatura, digamos, pongámosle 65. Kilogramos, pongámosle 55. Y hoy no puede subir al tobogán, lo sentimos directamente. Y lo mismo pasa ya con el siguiente, ¿con el qué? Con el 2. En el caso del 2 tiene que ser femenino para que arroje un resultado. Pero no el peso. 40. A ver, pues es que es 6. Bueno, es un nombre.
Y una vez dice, lo sentimos. Muy bien. Ese sería el 12. ¿Alguna pregunta de eso? ¿Ninguno? Bueno, entonces supongo que pasamos al último ejemplo, que sería el caso del 15, que del 1 al 10, por ahí que un 8, mentira, 7, 4, 5. ¿Qué es lo que nos dice? Lo del atleta. Si es categoría A, tiene que tener una velocidad de 1.3. Si es B, tiene que tener una velocidad de 1.5. Y en base a la velocidad, va a decirme si el rendimiento es estable o no. De una vez les digo para los que tengan este ejercicio. Por ahí vi a uno que compartió el código y lo está haciendo igualito como yo, que está haciendo la comprobación de distancia, tiempo y después la velocidad. En este caso, solo necesitamos trabajar con la velocidad de por sí, porque estos resultados pueden variar y hay resultados que al dividirlos pueden dar el 1.3. Al dividir esto, el 80 y el 100 y el 80, podemos tener 1.3, pero al dividir otros números pueden ser más grandes, pueden ser más pequeños, también podría tener el 1.3. Entonces, por eso es mejor trabajar solo con la velocidad. Hay una recomendación. Y pasando al ejemplo, pues ese prácticamente está hecho. Lo único que cambia fueron los valores. Dice que si la categoría A tiene que tener una distancia de 91 metros, un tiempo tiene que recorrerla en 70 segundos y me tiene que dar 1.3. Y si lo hace, el rendimiento es estable. Ahora, en la categoría B, si la distancia es unos 153 metros y la recorre en 90 segundos, la velocidad será 1.7 y por lo tanto se considerará estable. Si la velocidad es la misma, el rendimiento es estable. Si es inferior, debe mejorar. Y si está por encima, es excelente, el rendimiento es excelente. Vamos a pasar ahora entonces a la parte del código. Disculpen, bueno, a ver. A ver, ¿qué me dice? Vamos a pasar directamente al código. Para eso vamos a necesitar entonces la categoría para seleccionarla con un switch, como ya hemos visto. Float lo hice solo como como les decía, solo como por ahorrar espacio en memoria, por así decirlo. Entonces para eso vamos a necesitar la distancia, el tiempo y la velocidad. Distancia y tiempo estos podrían ser enteros, pero ¿por qué lo necesitamos en float? Porque vamos a hacer operaciones y de pronto a veces eso genera alguno que otro problema. Entonces aquí está el método constructor, recuerden, para decir que es un float tiene que estar la f después del número. Y aquí están los setters y los getters, que ya los hemos explicado. Y aquí tenemos el método de calcular velocidad. En este método se dice que el atributo velocidad será igual a la distancia dividida sobre el tiempo, que aquí mismo se la dan. Por aquí dicen. Mediante la utilización de métodos se necesita calcular la velocidad obtenida por el atleta diferente a la distancia recorrida y el tiempo invertido. La velocidad se obtiene debajo de la categoría que pertenece, deberá devolver un mensaje, bueno, frente, ya una dice que una división. Aquí está, la división. Y como este es un float, es un tipo float, me devuelve eso. Por eso era que necesitamos un float, porque si pongo aquí de enteros, si pongo estos dos enteros, me va a pedir que me va a arrojar un error que dice que no se puede convertir de entero a float. Entonces por eso es necesario.
Ahora la categoría, pues aquí está el switch. Comprobación de categoría A y comprobación de categoría B. Aquí está cada comprobación. Entonces, la comprobación de la categoría A nos imprime los datos recolectados, que está la velocidad, está el tal, como la velocidad puede dar con decimales, la reduje tan solo a los 3 decimales. Y aquí está el método. Aquí también pues lo puedo cambiar por solo el atributo velocidad, pero como les digo es como para tener un orden. Porque llamar a la velocidad podría, en un código muy largo, llamar a un atributo parecido o similar con el mismo nombre, podría generar que una confusión al programador. Listo, entonces si velocidad es igual a 1.3, la F es porque si estamos trabajando con un float, tenemos que poner el otro número en flotante también. Aquí pues si están trabajando con double, pues no sería necesario. Se ponen todo en double. Dice, el rendimiento del atleta está estable, si está en 1.3. Si está por debajo de 1.3, me va a decir que debe mejorar. Y si está por encima, me va a decir que es excelente. Ahora la comprobación para el B se genera de la misma manera, la velocidad con su respectiva velocidad. Digo, la comprobación del cálculo de velocidad frente a su respectiva velocidad. Sea 1.7 en este caso. Y pasemos a la instancia del objeto. En este caso se llama atleta. Pedimos la categoría a la que pertenece. A1 es A y 2 es B. Después pedimos que se ingrese la distancia en metros. En este caso pues yo ya había puesto int, enteros, y los dejé aquí y pues no generaron ningún conflicto. De una vez les digo eso. Y en el tiempo pues también lo mismo. O sea, todos son enteros. Esto también los puede cambiar por double o flotante dependiendo de cuál dato hayan usado. Y ya llamamos al de categoría. Ya como seleccionamos la categoría, el case, el caso que se va a ejecutar, ahora sí llamamos al case para que ejecute el resto de las comprobaciones. Y vamos a ver. Entonces, vamos a ver la categoría A primero. Y me dice que la distancia recorrida por el atleta en metros. A ver, repasando el ejemplo, me dice que tiene que ser 91 y 70. Entonces, 91 metros en 70 segundos. Es estable, ¿ves? Sí, 1.3. Es estable. Ahora vamos a decir que me da esto que esto en 100 metros. No, perdón, los mismos 91, pero esta vez me los da en 75 segundos. Debe mejorar. Y ahora vamos a hacer lo otro, que sería de los mismos 91 en menos tiempo, que sería 65. Es excelente. Por lo tanto es 1.4. La velocidad es superior. Y con el B pues pasaría lo mismo. Ya teniendo en cuenta eso. Entonces, los datos del B son 153 y 90. 153 y 90 me da 1.7. Y si pongo 150, si pongo 155 en 90, se recorro más, es excelente. Y se recorrió 152 ¿en qué? En 89. Me equivoqué. ¿Esto qué? 153 en 95 segundos. Me va a decir que el atleta debe mejorar. Listo, eso sería el ejercicio 15. O sea, prácticamente. Ese ejercicio 15 prácticamente solo es cambiar datos.
¿Alguna pregunta sobre ese o todo correcto? Lo mismo, un favor, ¿me podrías dejar ver el código desde el principio hasta el final? Pues entonces, mientras tanto, ¿alguien tiene de pronto alguna otra pregunta? Otra vez yo, el de Sí. la suma, no. Intenté hacerlo con un for, con un while, pero tampoco no me dio la suma de los antecesores. ¿Ves? Entonces, deme un momento. Ya vamos a revisar eso. Usted comparte Usted ya, pantalla. ¿Cómo? ¿Cuál pues es ese, yo Jason? comparto el número 3, pero espere, entonces tengo que meterme por el computador porque estoy en el celular. Entonces Sí, ya, para que nos comparta la pantalla y vamos a ir corrigiendo. Pero el 3 yo como que lo tengo, pero me falta agregarle algunas cosas. Listo, gracias, compañero. Listo, pues necesito el programa. Listo, Sí, ese ya, listo. ya lo tengo. Entonces, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué inquietudes? ¿En qué andan perdidos? Que Carolina quiere ver el 16. Madre Frey. A No, mí Freddy me prometió que lo iba a ole explicar Frey, hoy. O porque sea, no me lo pasó. parece el colmo. Luis Frey, sí, no. Por eso me conecté solo por ver el 16. Pero, qué pena, si hay un punto 16 o está mamando gallo. No hay. No, Molestando, ya molestando. mire, pobre. Ya tienen asustados los compañeros, a lo bien. Sí, claro. ¿Quién fue el que empezó? Eh, listo, El Juan Pablo, 16 es el video de todos. ¿Cómo? ya tengo para presentar pantalla. Espere, ¿esto qué me decía Freddy? Freddy, ¿qué decía? Que el 16 es hacer el video de todos los 15 Este video de todos los 16 ejercicios. ejercicios. Bueno, toca prepararse para eso. Y la evaluación, vamos a ver cómo nos va. Entonces, No, pero hacerlos todos para desaburrirse es maravilloso. así es cierto. Yo no lo he hecho porque no me ha quedado tiempo. Bueno, no he hecho el tiempo. Entonces, luego, Pero es que creo que la evaluación es el último ejercicio que le decía. ¿cómo? Que Bueno, por ahí, ¿quién necesita compartir pantalla? espera que estoy buscando. El 16. Listo, entonces vamos a ver este. Bueno, vengan agrando esto para que vea mejor. Listo, ya vemos la pantalla, compañero. Vamos a ver. Listo, ahí están viendo la pantalla. Sí, a ver, calcular. Esto es lo único que me falta. Ya tengo acá esto. Este es lo único que me falta a mí. Es calcular la suma total de los valores del antecesor. Si quieres, le dejo ver lo que tengo. A ver, Freddy, que más rápido para mirar, me avisa. Me avisa que encuentra, que le falte. Ya está el número, ya está ¿Cuál es el 3? el exponente, si es Sí, el es 3. el 3. Más abajo, por favor. Ya el serie, el exponente está bien, todo eso. El cálculo. El cálculo recomendaría ¿Es el cálculo de la suma o cálculo? Este es No. el cálculo de la potencia. Ya, pues Que solo sería recomiendo. el número ¿Y eso sí le yo imprime el lo estoy resultado? haciendo por... ¿Cómo dice? ¿Eso sí le imprime el resultado? Sí, ese sí me imprime. Mm, Todo está bien hasta acá. Hasta acá. Lo único que me falta es lo de las sumas del resultado. Listo, La suma de los entonces antecesores. eso toca con un for. Entonces Le toca con un ciclo for. Sí, entonces No, for. yo lo intenté ciclo for hacer con donde- el for.
Hágalo como lo primero estaba tengo haciendo que hace rato. la variable. Hágalo como lo estuvo haciendo. A ver, Carlos, ayúdanos. Carlos. acá era Bueno, bueno. igual a 1. Tú sabes harto. Sí, uy, Carolina sabe harto, hombre. Ahorita me estoy dando cuenta es que definitivamente todos programamos muy diferente. Sí, es cierto. Sí, total. A mí, Sí. Yo, por Freddy, ejemplo, el de Rada, el 15 de Rada, yo le alcancé a bajar casi 60 líneas de código menos. uy, sí, le va como casi 100 Sí, yo líneas. también soy como súper, o sea, entre más chiquito me quede, como que mejor. Pues Siempre yo la trato de verdad, quitarle cosas. yo la verdad lo estaba pensando hacer ahí como le hizo Freddy, pero no, le estaba haciendo mal, le estaba metiendo cosas extras que no eran necesarias. Es Listo, que hay muchos así, set y gets así, que no se utilizan. Sí. así me había dicho usted hace ratico que lo hiciera, pero al Pues, imprimir no da. es que resultado tienes que llamar al método, tienes que llamar al método, no al resultado como tal. No, aunque sí funciona, realmente así. O sea, si tuviese el resultado ahí, no hay problema porque estábamos dentro de la misma clase. Al resultado lo puso Sí, como no hay como problema atributo. ahí. A los paréntesis. Ujú. Abrir y cerrar paréntesis ahí, acuerde. Cuando no usa el método. Listo. Ahí no arroja errores. Nada. Entonces, tenemos que imprimir el resultado. Bueno, pero bueno, ahí Suma, está i igual a 1, punto y coma, i debe pero ser, suma donde lo inicia. Suma la variable suma ahí. ¿Cómo así? No entiendo. O sea, el suma que está en la línea 49 al principio. Ese suma donde está. Yo lo tengo definido arriba, que esa es para, Como un atributo. no, una variable. Yo lo tengo ¿En definido qué como, parte la tiene? no, esa es la que necesitamos hallar, la única que me falta. Pero sí, es un atributo, lo tiene arriba como atributo. si un atributo Sino que no está inicializada. O sea, eso creo que es lo que Exacto. estás diciendo tú, ¿no? no tiene el constructor, es por eso. No, Pues no, inícialo ahí hagámoslo nomás. así, arránquelo así porque así le está funcionando, lo único que es que tiene que imprimir, Sí, ya después le cuadra el pero espera que constructor. él todavía no imprime, cuando imprime todavía no le imprime la suma. Lo que La no le está suma es la imprimiendo única que no todavía. me imprime. ¿Dónde está lo de las impresiones? ¿La debe imprimir? No, ¿dónde está lo de el método donde está imprimiendo? Pero sí, bueno, donde está imprimiendo, el método donde está imprimiendo todo. Ya, pero venga, le muestro a ver. Aunque debería ser i menor o igual, ¿no? Menor Sí, igual, también, también sí, puede ser. por el resultado, claro. Ahí le damos, ves, crea el número Pero base. no dice que es la suma de los valores antecesores a. O sea, si es antecesores a, no tiene que sumar el valor que da, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que uno hace, o bueno, en el caso de que ese también yo lo había hecho, arranca desde 0 hasta el número que me dio resultado. Si digamos que uno digita 8, entonces comienza 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el 5 más el 6 hasta llegar al 8. Hasta el 8. Sí, 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 4, tienes razón. el Ahí. valor resultado de suma es 0. Es porque suma no está guardando. Carlos lo hace diferente. En dónde está imprimiendo ese suma? ¿Dónde está ese console write line? El total de la suma es. Si no lo hubiera elegido para mi tarea, les mostraría el código, pero vaya. Aquí. Esto quita el espacio Qué entre el envidia, qué sum envidia. y los paréntesis. Vuélvelo a correr a ver. No, da lo mismo. Eso si no me arrojaría error por los paréntesis. Pues a veces no arroja error, pero sí da problemita por las cosas más pendejas. Vale, no, sí, y Freddy sí hizo buen trabajo comprimiendo ese código, vale. Quedó pequeño. Quedó correcto, así lo chica. Cómo es que está llamado en la clase? ¿Qué cálculo suma? Sí, Potencia. La clase es potencia. No, Cálculo no, pero suma el método. es cálculo suma, sí. sin Pero cerrar ahí, la base. Ahí debería hacer la suma total de los valores, ¿cierto? Es lo que quiere. Le está dando en sí. ceros. Cálculo sumable, sí, no está.
Ahí, Esta. el cálculo sum. Porque es que no está retornando nada. Póngalo Póngalo en suma. ceros, inícielo en ceros y colóquele y menor porque- igual. Este. No, es que debería ser sí, menor. Pero Es no, menor esto igual. No, mayor ponga. igual. Esto se suma que es un int o un. Colóquelo Un mayor int. igual. Ponga entonces en vez Es de un. void, póngale int y le pone return suma. Aquí en este. Ajá, sí, int y abajo, después del paréntesis del for, return Ah, suma. acá. Después del paréntesis del for. No, digo, después de la llave de cierre. O sea, en la línea 53, 51. Le pongo return. Ujú, y return y póngale suma. Punto y coma. Y probemos a ver si de Sí, pronto pero eso. ahí ya Perfecto. tendría que omitir el de cálculo suma. O sea, ese public int ya queda obsoleto ahí. El último método. El último método de cálculo Este. Sí, suma. el Ah, de sí, get ya. sobra. Sí, ya ese get sobra. Y ahora tendrá que llamar entonces al de cálculo suma. De cálculo sum, digo. Ah, es el que va a tener que llamar. Imprimirlo. Bueno, técnicamente lo tiene que invocar y después lo imprime. No, pero tiene que cambiarlo esto que en el main. Tiene que cambiarlo primero en el main. Solo cálculo sum, ¿cómo está? Está así, cálculo. Pero eso yo, hay un espacio entre el objeto y el punto. Sí, pero no, eso no tiene nada que ver. Eso no. Si no acá me arroja un error. Falta paréntesis. Al paréntesis del right. Ujú, listo. A ver. Ahí me disculpan que es que esta sí es una cáscara. O No importa, no importa. por lo menos corre el viso. En el computador viejo que yo tenía, no, chica. Este sí, de milagro habría. Bueno, desinstalar ese Avast. No, Listo, solucionó. A ver. no, porque no va a la suma. Ah, ya vi No, dónde está el lo que pasa es error. que le quitó el. Bueno, No, lo que pasa es que ahí le estás devolviendo el método. No, hágalo como lo tenía antes. Quita no, espere. Deme una No me cosita. arroja más valores. Deme una Me cosita. falta. Cierre eso, una cosita en esa línea. Porfa. Dice consola. En la clase. La suma es. No, pero ahí donde estoy. El objeto. El cálculo de suma. Hmm, Si no es por otra cosa. Ahora sí vaya a la otra. A ver, aquí tenemos que el for se va a Pero volver ahí, en suma. Ese es el 3, ¿no? Venga, que esto Freddy revise sí. el 3 y dígame a ver si de pronto usted tiene algo diferente en el for. Que revise el mío. También lo tengo, pero el mío se demora bastante en abrir. Es que realmente no es que esté mal el for, lo que está mal es No, que el resultado como que no lo no está está leyendo. guardando. Porque el for es for in i igual a 1, después i menor que el número y más. Y dentro pues suma La suma del más conmutador. i y return suma. O sea, está perfecto porque yo lo tengo así. Pero entonces el problema es ese, que como que el resultado no se lo está leyendo. Acá no iría I más. Pues a veces eso No. sirve, pero no, Con no es este basta. necesario. No es No, necesario eso porque ya está. sobra. Bueno, no es necesario porque ya está arriba. No, el for está bien escrito. Lo que pasa es que no está leyendo tu resultado. ¿Encontró algo, Freddy? A ver, Ya dio. Ese. No, el total de los valores de resultado. Ah, no, sí. Espere. Sí, eso fue Sí, Sí, así lo tengo yo. ya dio. 2 Ya por dio, ya 2 dio. es 4. Y 4 serían
Del 1 al 4 Sí, le sí, dan 2, 3. sí, Sí. Mañoso entonces. no le digo. Es que un concurso de computadora es lento y pierde por lento. ¿Pero qué? Pero te está sumando también el valor y solamente tienes que sumar el antecesor. Por eso el igual no va, Es tiene por que ser I menor. espere, I menor porque si lo pones igual sumarlos, también te lo la suma. sumatoria total de todos sus valores anteriores. Anteriores. Sí, claro, sí, tiene razón. Entonces, quítale el igual. Hay tutores que dicen sí, que sumen todos los anteriores nada más, y otros que dicen que sume el número incluido. Ahí no Sí, queda también perdido. es eso. Ahí no como que a quién le hago caso, el que me califica o el que revisa todos. No, lo que dicen del enunciado, eso es como así que me va a calificar otra cosa, no toca pelear. Uy, Carolina. A Carolina hay que Sí, darle listo, ahí en cuenta. muchachos. Eso pues. Entonces vamos Muchas gracias. pues. Es que hay unos enunciados que en serio son muy ambiguos, uno se queda como, ¿qué es Uy, lo que sí. quiere decir? Ok. Uy, sí. Vengan, bueno, vengan, voy a detener la grabación. Y esto, ok. Y seguimos viendo a ver más códigos, ¿listo? Entonces, hasta aquí dejamos esto, muchachos.